Bueno, para continuar ahora con la entrega de los videos que estoy formando para la asignatura de Etnografía de la Comunicación, en esta ocasión vamos a dar revisión al texto de los datos conversacionales. ¿Cuáles? De Beatriz Gallardo Pauls en Análisis Conversacional y Pragmática del Receptor de 1996, ¿no? Bueno, nuevamente como acostumbro, este texto me pareció, va, menos, ¿cómo decirlo? Menos ambicioso, quizá peca menos de ser muy ambicioso y en cambio lo gana en la explicación, ¿no? Me parece bastante claro, muestra una introducción, algunos antecedentes, cómo han sido valorados también los datos los datos que se utilizan en el análisis conversacional desde algunas otras escuelas, para después terminar como definiendo bien sus preceptos y bueno, sin ofrecerlo como la panacea, ¿no? Cosa que me parece bastante atinada, ¿no? O sea, bastante atinada. No sé, al parecer en esto del discurso todos quieren tener la última palabra y pues al ser un discurso o una conversación, pues eso no se puede, ¿no? En fin, eh, ahora va, introduciendo un poquito con sus palabras el tema, dice, como hemos dicho, la pragmática del receptor supone incluir en la pragmática al objeto indirecto de la enunciación, es decir, al oyente, no como mero sujeto pasivo, sino como posible hablante siguiente. Así, los datos a partir de los que surge esta teoría son datos orales, dialogados y no planificados, es decir, un poco más espontáneos, ¿no? Entonces, lo que caracteriza estos estudios es su formación sociológica, no lingüística, que les lleva a estudiar el lenguaje como vehículo fundamental de la interacción social cotidiana. Los datos a partir de los que trabajan estos investigadores son grabaciones de conversación cotidiana y sus intereses se centran en cuestiones como la toma de turno, los tipos de secuencia o la organización de prioridad, ¿no? Aquí, bueno, como vemos nuevamente en este postulado, pues nuevamente intentan alejarse de la lingüística, pero no del todo, ¿no? O sea, sí tomar más como basamento fundacional la sociología, como veíamos antes en el análisis de discurso, entre otros. Eh, Sin embargo, bueno, él sí ya, bueno, no él, ¿no? Sino Sachs, él menciona, identifica un problema, ¿no? Bueno, o no un problema, quizá por medio de decirlo, fue que le cayó un 20, ¿no? Así como decía que no debía haber un metalenguaje para describir lo que hubieran encontrado, o no debería haber uno previo, pues, a los análisis, y bueno, eso obviamente dio como resultado no poder analizar los datos, ¿no? No un análisis sistemático, no lo que se dice análisis en toda la extensión de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, debido a esto, bueno, continúan como reformulando, ¿no? Este tipo de análisis, el análisis conversacional, pasando por algunos antecedentes como lo son la escuela de Palo Alto con la psicología social, el análisis del discurso que ya había comentado un poquito antes, de Tumbanjik, o bueno, ese es el análisis crítico del discurso, ¿no? Quizás es una variante, el análisis del discurso, como hemos visto, también es evaluado por muchos más autores. Entre otros los antecedentes también menciona la pragmática dialógica, ¿no? Y la lingüística interaccional. Entonces, bueno, como podemos ver al menos a grandes rasgos de sus antecedentes, pues sí, intenta como conjugar pues la sociología y la lingüística sin que prevalezca la lingüística en este caso, ¿no? Sino más bien la interacción como tal entre los hablantes, es ahí donde se fundamentan. Entonces, bueno, es una nueva manera de abordarlo y bueno, estos son algunos antecedentes que él menciona, ¿no? Después arroja cuatro ejemplos, cuatro conversaciones, de las cuales dice, bueno, la primera es una tertulia radiofónica, ¿no? La segunda es una venta, me parece, es una venta como de cojines o de almohadas, no sé cómo prefiero decirlo. La tercera, una conversación entre amigas. Y la última es como más una interacción comercial, no más de compra. Entonces, bueno, después de evaluar cada uno de los ejemplos o de las conversaciones, el autor menciona: ¿qué tipo de observaciones podemos hacer a partir de los cuatro fragmentos? Es evidente que la simple transcripción de las sucesivas intervenciones no basta para deducir diferencias pragmáticas realmente importantes. Sin embargo, podemos plantearnos si la diferente procedencia de los datos se acompaña de alguna manifestación pragmática que a primera vista resulte difícil de aprender. Y claro, ¿no? O sea, obviamente, ahí es donde pienso que le da fundamenta por qué es importante tener en cuenta todo el contexto dialógico, ¿no? Porque de la mera transcripción, como solemos hacer quizá, por ejemplo, en gramática descriptiva o en tipología, que únicamente es glosar ejemplos, o sea, transcribirlos y glosarlos, y de ahí sí ya poder comenzar el análisis,
Bueno, en este caso no es así de sencillo, ¿no? O sea, no es tan fácil. La mera transcripción no nos ofrece nada. Entonces, bueno, él menciona algunos estilos de charla, bueno, no de charla, de conversación, disculpen. Uno de ellos es la triangulación, ¿no? Que me parece interesante. Dice, en estos casos la interacción mantenida por dos o más hablantes se dirige a un tercer participante, el receptor del programa en este caso, ¿no? Esta característica, entonces, impone restricciones en lo que se refiere a los temas tratados, pues por supuesto, ¿no? Así va enumerando algunas otras condiciones, algunas otras características de los otros ejemplos. Por ejemplo, dice, el segundo fragmento, perteneciente a la conversación telefónica, tiene también rasgos especiales. Por un lado, la ausencia de los canales comunicativos no verbales y por otro lado, la limitación del número de participantes que simplifica enormemente la alternancia de turno, ¿no? Uno de los temas más importantes, o bueno, en los que en especial ponen atención los analistas conversacionales, ¿no? El de la conversación entre amigas dice, en este no parece que haya limitaciones de ningún tipo. Los temas tratados, así como la distribución y duración de los turnos, parecen desarrollarse sin restricciones debido sobre todo a la relación de igualdad social y participativa en que se hallan las hablantes. El cuarto, en la interacción comercial, dice, aunque con una salvedad, la mujer que entra en la tienda A intercambia turnos con el vendedor B, también otra compradora que ya estaba allí, cuando ella ha entrado, C comparte la conversación. La relación que mantiene con ambos interlocutores no es la misma, igual que la finalidad de los turnos que dirige a cada uno. Entonces, bueno, ya a partir de estos 4 ejemplos, él se permite hacer algunas distinciones, ¿no? Algunas características observables, pues tras la revisión de las conversaciones. Dice, un repaso rápido nos permite enumerar algunos rasgos presentes en el análisis conversacional. La relación entre los participantes, limitaciones temáticas, iniciativa del intercambio, grado de formalidad, propósito de la conversación y toma de turno predeterminada, ¿no? Esos son algunos de los factores en los que pues ponen especial atención, ¿no? Ya después de esto comienza pues ahora sí la revisión de los antecedentes y de cómo ha sido abordado con anterioridad el tema, ¿no? Dice, también menciona que Sachs, Shekloff y Jefferson publican en el 74 un artículo fundacional, sin embargo no menciona el título, ¿no? Acá, bueno, ya tras buscarlo, este se titula A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking, ¿no? De estos 3 autores en 1974. La verdad es que no lo he podido revisar porque, pues bueno, eh, entre que no lo hallo y no ha habido tiempo, después quizá podremos darle una revisión también a ese. Entonces, bueno, aquí también después de esto menciona que hay que hacer una distinción entre los datos pragmáticos, meramente pragmáticos, y los que son, pues, ¿cómo decirlo? Pertinentes para la sociolingüística, ¿no? Como lo son las variables de género, el nivel socioeconómico, o no género, sexo, nivel socioeconómico, eh, escolaridad, entre algunas otras, ¿no? Zona geográfica, bueno, las variables ahí ahora sí que varían, valga la redundancia. Entonces, bueno, él, ¿cómo decirlo? Pretende hacer una separación, ¿no? Entre ambas. ¿Por qué? Porque pues obviamente buscan datos distintos, ¿no? Hacen análisis distintos, entonces pues por eso es pertinente desde el comienzo anticipar que no van a ser tomadas como una, ¿no? Entonces, bueno, dice ya sobre algunos intentos de clasificación de los tipos conversacionales. Teníamos a la etnografía de la comunicación, la sociología del lenguaje, ¿no? En esto no voy a profundizar mucho porque pues en realidad lo que importa es más bien el análisis pragmático que sí hace él, ¿no? Esto los enuncia pues nada más a manera de preámbulo, por así decirlo, ¿no? De antecedentes, de ver dónde se había quedado el tema, cosa que es muy útil obviamente en cualquier texto de esta naturaleza. Entonces, pues bueno, menciona un poquito que la etnografía de la comunicación, eh, el tema era más bien que se centraba en muchas veces se centraba en culturas exóticas, por así llamarlas, ¿no? Por lo cual no se podía hacer una tipología pues verdadera, ¿no? O no verdadera, sino más bien más precisa, ¿no? Eran muy ubicuos los datos, ¿no? O sea, estaban muy separados unos de los otros y pues no se podía tipificar de manera indicada, ¿no? Otros son la sociología del lenguaje, los cuales dice, la sociología del lenguaje de Fishman propone 3 rasgos para caracterizar los acontecimientos de una comunidad. La relación entre los participantes, la situación y el dominio, ¿no? Rapidito así definido, pues, la relación funcional tiene que ver más o menos con el conjunto de derechos y obligaciones mutuas que intercambian los habitantes, ¿no?
La situación social, dice, se define como la realización de los derechos y deberes de una relación funcional concreta, en el lugar más adecuado o típico y en el tiempo socialmente definido, también como el adecuado para la misma, ¿no? O sea, bueno, un medio en el que se pueda desenvolver fácilmente y de manera natural la conversación. Y por último dice el dominio, que se refiere más o menos al ámbito temático, ¿no? O sea, igual podemos hacer una analogía con lo que es la cognitiva, los dominios, ¿no? Los dominios y los perfiles, de cómo un perfil, valga la redundancia nuevamente, perfila un dominio, como por ejemplo lo puede ser eh, el vocablo radio en el dominio círculo, perfila únicamente una parte, ¿no? Entonces, bueno, el dominio, volvemos a lo mismo, es como el tema de conversación, ¿no? El tópico del que se trata en cada una de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, ya, después de esto, él menciona que hay algunas otras aproximaciones, ¿no? Y da una distinción de 14 puntos, las cuales la verdad no vamos a revisar porque, bueno, dependen más de esta teoría que acabo de describirles, ¿no? Ahora sí, ya pasando a la caracterización pragmática de la conversación, ahí sí ya viene lo que nos interesa, ¿no? Dice, la caracterización pragmática de la conversación prescinde de los elementos sociolingüísticos, sensibles al contexto, y se centra tan solo en los aspectos de su funcionamiento interno. Se trata de buscar unos rasgos que, más allá de la variabilidad proporcionada por elementos como la situación, el tema o la relación entre los participantes, nos permite indicar qué acontecimientos comunicativos son conversacionales. O sea, más allá de los tres postulados que había puesto antes, como él dice, ¿no? Eh, lo que se busca es algo que nos permite identificar qué acontecimientos comunicativos son conversacionales, ¿no? Y cuáles no, obviamente. Ahí mismo va, si bien no lo dice explícito, viene dado en la manera que lo redacta, ¿no? Entonces, bueno, dice, él ya la propuesta de los rasgos, él las divide en dos dominios grandes, bueno, en dos grandes grupos y después un tercero, ¿no? El primero dice rasgos previos o interactivos, el dinamismo dialógico. En este se contienen el sistema dual de la toma de turno, el carácter actual y la inmediatez y la estructura triple básica. Ahorita veremos cuál es cada uno. El segundo son los rasgos conversacionales. Este grupo se compone de la toma de turno libre, la alternancia, el orden variable, la duración variable, el contenido de los turnos no predeterminado, el número de participantes variable, la longitud del encuentro no predeterminada y la construcción pormenorizada turno por turno. Por último, él menciona, ya no lo enumera, pero bueno, bien podría haberlo hecho, que es la retroalimentación, ¿no? Entonces, bueno, respecto al primer tipo, tenemos, el primer grupo, es decir, los rasgos interactivos o el dinamismo dialógico, tenemos el sistema dual de la toma de turno, ¿no? Dice que este se divide más o menos en dos grupos, ¿no? A su vez. La intervención y la aportación, ¿no? Dice, el sistema primario es el que articula la sucesión de intervenciones, es decir, emisiones sucesivas con las que los hablantes favorecen el progreso informativo y temático de la conversación en curso. Junto a estos turnos, el sistema secundario distribuye otros que solo se explican por referencia al habla de los demás, las aportaciones o continuadores, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba. Ahora, el segundo punto es el carácter actual y la inmediatez. Dice, nos referimos con esto a la relación de los participantes y sus enunciados con el aquí y ahora. Estas circunstancias aparecen en algunos acontecimientos diferidos y también en algunas situaciones ceremoniales o ritualizadas de copresencia, ¿no? Va, más o menos un poquito lo que sería la de Ixis, ¿no? Del hecho como tal, del hecho conversacional como tal. Cómo se sitúa el aquí y el ahora pragmáticamente por medio, o bueno, o cómo los hablantes pragmáticamente definen o actualizan el contexto en el que están hablando, ¿no? Sería como una deixis pragmática, la deixis social, ¿no? Que fue introducida también un poco más tarde, además de los tres componentes clásicos de la deixis, ¿no? La estructura triple básica dice, las interacciones que suponen una presencia simultánea de los participantes se organizan con una estructura que pone en juego tres canales de comunicación, el lenguaje, el paralenguaje y la kinésica. Como consecuencia, todos los implicados son a la vez emisores y receptores, pues el canal visual complementa y matiza los signos del canal oral, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje, precisamente el hecho verbal, ¿no? El paralenguaje o quizá quizá asimilando la raíz a parataxis, ¿no? Algo semejante al lenguaje como estos entorpecimientos que alguno puede tener o lapsus, ¿no? Que alguno puede tener durante una conversación o una charla, pues, fluida. Y por otra parte la kinésica, ¿no? Justo estos movimientos de las manos cuando estás hablando, qué sé yo, ¿no? Todo esto que apoya un poco histriónicamente la conversación con el otro, ¿no?
Ahora, en el segundo grupo encontramos los rasgos conversacionales y dice, son los que nos permiten aislar en el conjunto de acontecimientos comunicativos dialogados, los que tienen una estructura conversacional frente a otros sistemas de toma de turno como el debate, la tertulia, la entrevista, que obviamente no lo tienen precisamente, ¿no? Entonces, bueno, en este grupo él menciona, dice, toma de turno libre. Esta supone que no hay restricciones en los aspectos que dependen de la toma de turno. Algunos tipos son como los siguientes, ¿no? La alternancia, el orden, son como las variables, ¿no? Que componen, pues, la toma del turno como tal. O son, sí, los factores que la constituyen, ¿no? Entre estos encontramos, como ya dije, alternancia, orden, duración del turno, contenido de los turnos, número de participantes, longitud del intercambio y construcción turno por turno. La alternancia, pues obviamente es como el ping-pong conversacional, ¿no? El orden puede ser fijo o variable. La duración del turno, pues puede depender del tipo de intervención también que haga, ¿no? O sea, si es quizá nada más como una aportación, o bueno, una aportación dialógica, unos conectores, como él los llama, pues puede ser muy breve, ¿no? Como, ah, sí, y luego, ¿qué pasó, no? Ese quizás sería un ejemplo. Los contenidos de los turnos. Dice que no implica ninguna restricción acerca del tema o el contenido que deba tratar uno de los, eh, de los interlocutores, ¿no? Por así llamarles. Obviamente dependerá del tipo de conversación que tengan, entre algunas otras cosas. Sin embargo, bueno, él menciona que no se debe soslayar pues esa parte, ¿no? El número de participantes obviamente no es fijo, pueden ser más de dos, qué sé yo, de dos en adelante. La longitud del intercambio pues puede prolongarse mientras estén dispuestos los participantes, y la construcción turno por turno dice, la sucesión de los turnos es ajena a cualquier planificación o estrategia detallada, de manera que toda intervención se ve condicionada en mayor o menor grado por la intervención inmediatamente anterior. O sea, volvemos a este ping pong, ¿no? Dependiendo de cómo venga, es como va de vuelta, ¿no? En fin. Por último, él menciona la retroalimentación y dice, para hablar de conversación son necesarias al menos 3 intervenciones, 3 turnos del sistema primario que rigen en torno al mismo asunto. Es lo que autores como Donaldson llaman regla de tema común, que exige al segundo hablante al menos una intervención predictiva en la que demuestra aceptar el tema propuesto por el primero, ¿no? Bueno, cómo se establece como tal, o cómo inicia, y qué es desde dónde podemos empezar a considerar como conversación un intercambio dialógico, ¿no? Bueno, después menciona algunas convenciones de transcripción y bueno, esto es una tabla, ¿no? Esa no la no puedo hacer más que acercarla un poquito a la cámara para que se vea, pero fuera de eso, no hay mucho, ¿no? Como pueden ver hay unas lineecitas, ¿no? Algunas tipografías, pues quiero decir, ¿no? Como para diferenciar la subida de tono, la bajada de tono, entre algunas otras cosas, ¿no? Risas que pueden haber en la conversación, etcétera. Entonces dice, en resumen, los datos procedentes de la interacción verbal tienen por lo general un rasgo en común, la existencia de un sistema regularizado de toma de turno. Lo que conocemos como análisis conversacional y análisis del discurso son métodos de investigación que en realidad pueden aplicarse a acontecimientos comunicativos conversacionales y no conversacionales, ¿no? Pues sí, finalmente fundamentan, pues, ¿cómo decirlo? Un método de análisis, ¿no? Como él lo menciona, ¿no? Son métodos de investigación, sí, claro. Son dos métodos de investigación que pueden servir tanto para las conversaciones como para las no conversaciones propiamente dichas, ¿no? O sea, aquellas que no cumplan, pues, estas restricciones que el autor menciona, ¿no? Entonces, que la autora menciona, disculpa. Que la autora menciona, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante clara, la propuesta me parece bien definida, o sea, bien estructurados, ¿no? En este caso, más allá de proponer un modelo explicativo y la panacea, como había descrito antes, pues justamente se dedica más a la descripción, ¿no? Antes que cualquier otra cosa. Incluso ella misma menciona que debido a que no había una estandarización, pues, pues sí, una distinción pragmática, meramente pragmática de la conversación, pues obviamente no se puede postular ningún tipo de tipología, ¿no? O ninguna clase de tipología, aunque aún suene redundante, ¿no? O sea, primero tenemos que tener bien establecido nuestro metalenguaje, o el metalenguaje que nos va a servir, pues, para determinar los cajones donde entra una cosa y otra no entra, ¿no? Entonces, bueno, ella es lo que hace, plantea un primer, bueno, no sé si un primero o un segundo, perdón, es la primera lectura que leo de ella y la verdad que me parece bastante interesante, ¿no? Además, propone también alguna manera de transcribirlos, qué sé yo, ¿no? O sea, son propuestas descriptivas muy útiles, creo yo, para la sistematización de los datos y, bueno, su ulterior análisis, ¿no? En fin, muy buena lectura. Es todo por ahora. Muchas gracias.